Escrito de Fran D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Primera parte. En pos de la utopía. 8. La fiebre del acero. Stalin había financiado la industria a expensas de la agricultura mediante confiscaciones punitivas que habían esquilmado las zonas rurales. Mao buscaba una alternativa al sistema soviético y quería llevar la industria a la aldea. La producción industrial de las comunas del pueblo tenía que ascender de inmediato por medio de innovaciones de bajo coste y de técnicas indígenas que no exigieran grandes inversiones y conducieran a un salto instantáneo en productividad. Esto a su vez galvanizaría a los aldeanos para que alcanzaran objetivos económicos aún más grandes. Esta era la clave para industrializar unas áreas rurales subdesarrolladas sin grandes inversiones extranjeras. Se vituperaba a los especialistas burgueses como derechistas conservadores, mientras que se celebraba la sabiduría de los campesinos cercanos a la tierra. En Yunnan, un dirigente del partido como Xie Fushi despreció abiertamente las mediciones geológicas e investigaciones tecnológicas recomendadas por expertos soviéticos y prefirió confiar en la sabiduría de las masas para la construcción de presas y embalses. El conocimiento intuitivo y el ingenio nativo, antes que el saber de los expertos, introducirían innovaciones baratas y efectivas que propulsarían a las aldeas de China hasta un nivel más alto que los de la Unión Soviética. Las razones rurales se mecanizarían por medio de ingenios sencillos, desarrollados por granjeros corrientes en los institutos de investigación. Los humildes son los más inteligentes, los privilegiados los más estúpidos, escribió Mao en un informe donde explicaba que los trabajadores habían logrado construir un tractor por sí solos, o como afirmaba Xie Fushi, repitiendo las sabias palabras del presidente: somos sobrenaturales, quizás seamos sobrenaturales de segundo orden. Quizá en otro planeta haya personas más inteligentes que nosotros, en cuyo caso somos de segundo orden, pero si somos más brillantes que ellos, entonces somos sobrenaturales de primer orden. Los trabajadores modelo eran el tema de la propaganda del partido. He Ding, granjero sobre Yan'an, que no había ido a la escuela ni un solo día en su vida, diseñó un sistema de vagonetas para transporte de tierra hechas con madera, que circulaban por cables suspendidos y tenían un mecanismo automático de vaciar y volver, que reducía a su octava parte el trabajo necesario para construir un embalse. Entonces se cantaron las virtudes de las cintas transportadoras de madera, las trilladoras de madera y las máquinas de madera para plantar arroz, verdaderos milagros al servicio de la gente corriente. En la provincia de Shanxi, los aldeanos llegaron a presumir de coches y locomotoras de fabricación local. Todas sus piezas estaban hechas de madera. La mayoría de estas invenciones eran muy ingenuas, pero los daños que provocaban podían alcanzar dimensiones gigantescas. En la comuna de Diaofang, Guangdong, se sustrajeron hasta 22.000 piezas de madera entre vigas, entramados y entarimados de los hogares para emplearlos en la mecanización. Los vehículos que se construyeron eran tan deplorables que se desmontaban cuando alguien trataba de usarlos. Sin embargo, el verdadero producto de referencia era el acero. Era un material digno de representar al socialismo. Duro, reluciente, industrial, moderno y propio de la clase trabajadora. Stalin era el nombre de un hombre de acero dispuesto a hacer pedazos a todos los enemigos de la revolución. Las chimeneas humeantes de la fábrica, el fragor de las máquinas herramienta, el bocinazo de los silbatos de las fábricas, los altos hornos teñidos de rojo oscuro por el fuego. Estas eran las imágenes ya consagradas de la modernidad socialista. Alexei Gastev, el poeta obrero, escribió: crecemos del hierro,
porque el hombre se fundió con el hierro en una fusión que anunciaba un mundo en el que la máquina se transformaría en hombre y el hombre en máquina. El acero era el elemento sacro en la alquimia del socialismo. El volumen de acero producido era una cifra mágica que se recitaba con fervor religioso en los países socialistas. La producción de acero destilaba mágicamente todas las complejas dimensiones de la actividad humana en un número simple y preciso que indicaba el lugar de un país dentro de la escala de la evolución. Mao no era experto en industria, pero parece que sí era capaz de recitar las cifras de producción de acero de prácticamente todos los países del mundo. Estaba obsesionado con el acero, y sobrepasar a Gran Bretaña significaba, ante todo, superarla en producción de acero anual. El acero era el primer motor en la escala de objetivos y Mao presionaba con fuerza para que la producción ascendiera. Fueron 5,35 millones de toneladas en 1957. El objetivo para 1958 se fijó en 6,2 millones de febrero de ese año y en 8,5 billones en mayo, hasta que Mao decidió en junio que se podrían producir 10,7 millones de toneladas. Esa cifra volvió a ascender hasta los 12 millones en septiembre. A base de malabarismos con las cifras, Mao se convenció de que China alcanzaría a la Unión Soviética a finales de 1960 y a Estados Unidos en 1962, cuando se alcanzaran los 100 millones de toneladas. Luego China seguiría adelante y llegaría a los 150 millones en pocos años. En 1975 produciría 700 millones de toneladas de acero. Gran Bretaña quedaría muy atrás. Algunos de los colegas más cercanos a Mao alimentaban sus desvaríos. Así, por ejemplo, Li Fushun anunció que China podría desarrollarse a una velocidad sin precedentes en la historia humana gracias a la superioridad de su sistema socialista. Se necesitarían tan solo unos 7 años para superar a Gran Bretaña. A continuación se presentó un plan extravagante con el que pretendía adelantar a Gran Bretaña en producción de hierro, acero y varios productos industriales en menos de 3 años. A principios de junio de 1958, en un momento de ocio en la piscina, Mao le preguntó al ministro de Metalurgia, Wang Hezhou, si sería posible duplicar la producción de acero, y el ministro le respondió: sin ningún problema. Que Qinshi se jactaba de que la China oriental podría producir por sí sola 8 millones de toneladas. Dirigentes provinciales como Wang Rensong, Tao Xu, Xie Fuxi, Wu Shipu y Li Yangquan hacían disparatadas promesas con la producción de acero y alimentaban los caprichos de visionario del presidente. La clave del éxito había de ser los pequeños hornos que los aldeanos tenían en los patios traseros de las comunas. Estaban hechos con materiales como arena, piedra, arcilla refractaria y ladrillos. Eran relativamente simples y gracias a ellos se podía movilizar a todos los aldeanos en el esfuerzo por sobrepasar a Gran Bretaña. El típico horno de patio trasero medía unos 3 o 4 metros de altura y tenía en lo alto una plataforma de madera sobre vigas. Se accedía al horno por medio de una rampa. Los granjeros iban arriba y abajo con sacos o cestos colgados en pértigas cargados de coque, mineral de hierro y fundente. El aire entraba por el fondo y el hierro fundido y la escoria salían por agujeros de colada. Estaban basados en las técnicas tradicionales de obtención de metal y algunos de ellos debieron de funcionar bien, pero muchos otros eran un simulacro, construidos en las comunas bajo las órdenes de los cuadros arrastrados por la fiebre del acero. El esfuerzo por obtener acero llegó a su clímax a finales de verano de 1958. Shen Yun, el planificador económico caído en desgracia aquel mismo año, recibió el mando sobre esta campaña y trabajó duro para redimirse.
El 21 de agosto transmitió órdenes de Mao, según las cuales no se toleraría ni una tonelada por debajo del objetivo marcado y el incumplimiento del plan se penalizaría con castigos que oscilarían desde una amonestación hasta la expulsión del partido. Para que la campaña no perdiera fuelle, Mao visitó Wuhan en septiembre e inauguró una gigantesca planta para la producción de hierro y acero construida con ayuda soviética y vio salir el hierro fundido del horno durante el primer día de actividad. Aquel mismo día, Beijing envió un equipo de 1.500 activistas del partido para que se repartieran por todo el país y recabaran apoyo para la campaña del acero. Entonces se designó el 29 de septiembre como el día en que se iba a alcanzar un objetivo aún más alto en celebración del Día Nacional. 2 semanas antes del acontecimiento, el ministro de Metalurgia, Wang Heshou, pidió por conferencia telefónica a los máximos dirigentes provinciales que estuvieran a la altura del desafío. Estos, a su vez, llamaron al día siguiente a los representantes de distrito para premiarlos. En Yunnan, Xie Fushi ordenó que todo el mundo fuera soldado en aquella campaña y anunció un asalto de 2 semanas que no había de detenerse ni de día ni de noche para incrementar la producción. Los activistas del partido se ponían en marcha por la mañana. Algunos se levantaban mucho antes del alba y llegaban a aldeas remotas en horas tempranas. En el distrito de Dehong se enroló a 200.000 aldeanos en la campaña. El cielo se tiñó de púrpura por el fulgor que arrojaban los millares de hornos de ladrillo. Los aldeanos se dispersaban por los bosques en busca de leña, mientras que otros traían carbón, que en algunos casos extraían con picos, palas y manos en campo abierto. En medio del frenesí por alcanzar los objetivos, menudeaban los accidentes. Se talaban árboles sin cuidado, y a veces estos se precipitaban sobre los propios aldeanos. Los artefactos explosivos que habían de abrir minas se dejaban en manos de trabajadores no experimentados y también causaban muertes. Xie Fushi llamaba regularmente por teléfono para que lo pusieran al corriente de los últimos resultados. Wu Yibo, a su vez, lo expoliaba a él. Este le comunicó un nuevo objetivo de 12 millones de toneladas. Alardeó de que 40 millones de trabajadores hacían funcionar unos 500.000 hornos por todo el país. En el Día Nacional, Wu anunció que el salto en la producción de acero se tendría que dar en el mes de octubre, y entonces empezó un nuevo delirio. En Yunnan, el número de personas implicadas en la campaña subió de 3 a 4 millones, porque se anunció una semana especial de alta producción a fin de establecer otro récord. Los ojos del mundo entero están pendientes de China, exclamaba Xie Fushi. El país tenía que alcanzar los objetivos que había proclamado si no quería sufrir una humillación. Presionados al límite, los aldeanos apenas si podían hacer nada, salvo participar en la campaña. En la región de Qujim, Yunnan, se arrancaron los estarimados y se sacrificaron los pollos para utilizar sus plumas como combustible o en la construcción de fuelles. Pelotones de activistas del partido iban de puerta en puerta para recoger chatarra y a menudo confiscaban enseres domésticos y aperos. Los que no demostraban suficiente entusiasmo sufrían insultos, empujones e incluso se les atacaba y se les exhibía por las calles. Los informes críticos escritos en esa época por los inspectores del partido hablaban de miedo e intimidación. Después de todo un año en el que se había sucedido campañas implacables, planes de irrigación, la campaña para la obtención de fertilizantes, el arado de gran profundidad, la siembra de alta densidad, el establecimiento de las comunas del pueblo, la simple mención de un eslogan como lanzar un satélite bastaba para inspirar pavor, porque anunciaban otra guerra enconada o batalla nocturna en la que durante varios días nadie podría dormir. Algunos trataban de escabullirse y dormir en el bosque frío y húmedo para tener unas pocas horas de reposo, y contemplaban de lejos los hornos que brillaban como luciérnagas en la noche. Pasaban frío y comían mal.
Los cuadros locales trataban de rebajar los costes de producción de acero y para hinchar las cifras escatimaban provisiones que dependían totalmente de ellos desde que se había creado las cantinas colectivas. China se hundió en un mar de fuego, los hornos estaban al rojo vivo por todo el país, si bien los dramas humanos que tuvieron lugar durante la campaña fueron distintos en cada aldea. En Yunnan se obligó a algunos granjeros a trabajar sin comida ni reposo suficientes y se derrengaban hasta la muerte junto a los hornos en el empeño por satisfacer los objetivos de producción. En ciertas aldeas había personas que se libraban simplemente por regalar un cazo o una sartén. Pero se añadieron al teatro de la violencia dos nuevos elementos que sofocaron desde el principio cualquier asomo de insubordinación. En primer lugar, los cuadros contaban ya con las milicias creadas dentro de las comunas del pueblo para que hicieran cumplir las órdenes. Así, por ejemplo, en Masheng, los milicianos llegaban a los pueblos y reclutaban aldeanos para que se fueran a trabajar una serie de días en los hornos. A un hombre que abandonó el trabajo antes de tiempo lo pasearon por la calle con una especie de capirote en la cabeza en el que se leía: «Soy un desertor». En segundo lugar, toda la comida se hallaba ya en manos de las comunas, por lo que los cuadros podían emplear las raciones como recompensa o castigo. Si alguien se negaba a trabajar o lo hacía con poco celo, se le castigaba con una reducción en la ración o incluso se le dejaba sin comer. A las mujeres de Masheng se quedaban en casa durante la noche para cuidar de los niños que se les prohibía la entrada en la cantina, como explicaría luego Zhang Yahua, que vivió la hambruna en Anhui. Hacíamos lo que nos mandaban, porque si no el jefe no nos daba de comer. Era su mano la que sostenía el cucharón. El control que ejercían los cuadros sobre el suministro de alimentos se reforzó todavía más después de que empezaran a confiscarse los cascos y las sartenes. La campaña también fue dura para los habitantes corrientes de las ciudades. En Nanjing, un solo horno alcanzó el récord de 8,8 toneladas en un solo día, pero había que alimentar constantemente las llamas y algunos equipos llegaron a pasar tanta hambre que se desmayaban al lado de los hornos. A pesar de la presión agobiante, aún había personas que protestaban. Así, Wang Manxiao se negó a trabajar durante más de 8 horas por día. Vituperiado por un secretario del partido, Wang se mostró desafiante y le preguntó con descaro: ¿y qué piensas hacer al respecto? Otros dudaban abiertamente de que los hornos de los patios traseros pudieran superar la producción de acero de Gran Bretaña. A casi la mitad de los trabajadores de ciertos equipos se les tildaba de atrasados, lo que quería decir que evitaban el trabajo duro. Al final, los dirigentes lograron las cifras de producción que deseaban, aunque buena parte del acero producido no fuese más que escoria, mineral sin purificar y meras invenciones estadísticas. Los lingotes de hierro procedentes de las comunas rurales se acumulaban por todas partes. Eran demasiado pequeños y quebradizos como para emplearlos en talleres de laminación modernos. De acuerdo con un informe del propio Ministerio de Metalurgia, en muchas de las provincias ni siquiera un tercio del hierro producido en los patios traseros era aprovechable, y el precio que hubo que pagar por él era exorbitante. Se ha estimado que el coste de una tonelada de hierro producida por uno de aquellos hornos se hallaba entre los 300 y los 350 yuanes, el doble de lo que habría costado en un horno moderno, y a esa cantidad hay que añadirle 4 toneladas de carbón, 3 toneladas de mineral de hierro y entre 30 y 50 días de trabajo. En una época posterior, la Oficina de Estadísticas calculó que las pérdidas totales por la campaña del hierro y el acero de 1958 ascendían a 5.000 millones de yuanes, sin contar los daños a edificios, bosques, minas y personas. Mikhail Kloshko, asesor extranjero que había crecido en los campos ondulados e irregulares de Ucrania,
Viajó al sur de China durante el otoño de 1958 y se quedó desconcertado al contemplar las parcelas áridas, amarillentas, divididas en estrechos terraplenes. Aquello eran los legendarios arrozales, pero apenas si se divisaba a ningún ser humano. ¿Dónde estaban los granjeros? La milicia había movilizado a muchos de ellos para que atendieran a los hornos, otros trabajaban en los grandes planes de irrigación y los demás habían dejado las aldeas para buscar trabajo en las muchas fábricas que trataban de satisfacer objetivos de producción cada vez más altos. En total, más de 15 millones de aldeanos se trasladaron a la ciudad en 1958, atraídos por la posibilidad de una vida mejor. En Yunnan, el número de trabajadores industriales pasó de 124.000 en 1957 a 775.000, lo que implicaba que el campo había perdido más de 500.000 de habitantes. Un tercio de la mano de obra de toda la provincia tuvo que trabajar en los proyectos de conservación de aguas durante algún periodo del año. Por decirlo de otro modo, de los 70.000 adultos que trabajaban en Jining, Yunnan, 20.000 se emplearon en los planes de irrigación, 10.000 en la construcción del ferrocarril, 10.000 en las fábricas locales y tan solo quedaron 30.000 para producir alimentos. No obstante, estas cifras enmascaraban otra transformación en los hábitos de trabajo. Como la mayoría de los hombres abandonaban las aldeas, tenían que ser las mujeres quienes trabajaban en los campos. Muchas de ellas no tenían casi ninguna experiencia en el mantenimiento de complejos plantíos de arroz. Plantaban las semillas desigualmente y permitían que las hierbas invadieran los campos. En el distrito de Yongren, una quinta parte de la cosecha se perdió como consecuencia de ello. Aproximadamente un tercio del tiempo dedicado a la agricultura se perdía, pero Mao y sus colegas pensaban que innovaciones como el arado de gran profundidad y la siembra de gran densidad compensarían generosamente el déficit. Por otra parte, la revolución continua, que entusiasmaba a los dirigentes, implicaba que los granjeros funcionaran de acuerdo con un modelo militar. Laboraban en la industria durante los meses de poco trabajo en los campos y regresaban al frente agrícola para la estación de la cosecha. Como decía Xie Fuxi, una revolución continua implica que nos propongamos incesantemente nuevas tareas. Pero cuando se movilizó toda la mano de obra para la campaña de las cosechas, oficinistas, estudiantes y maestros, trabajadores industriales y población urbana, fuerzas armadas, la situación se volvió caótica. Muchos de los áperos se habían destruido durante la campaña del hierro y el acero. Aún se tenía que desviar una parte de la mano de obra para construir presas y los graneros pertenecientes a las comunas del pueblo estaban mal administrados. En Liantang, la misma comuna modelo que había esculpido en las montañas un eslogan del Gran Salto Adelante para dar la bienvenida a un equipo de inspección, se reclutó a varios millones de granjeros para que trabajaran con arado de gran profundidad 7 hectáreas de tierra durante la cosecha de otoño. Como no quedó nadie para la recolección del arroz, unas 500 toneladas de grano fueron abandonadas en los campos. Pero las entregas de cereales al Estado debía hacerse de acuerdo con las cantidades estipuladas por los cuadros locales. La producción real de cereales en 1958 fue de poco más de 200 millones de toneladas, pero las estimaciones de los dirigentes la situaron en los 410 millones de toneladas porque se basaron en sus propias previsiones de que la cosecha sería abundante. Las requisas punitivas se basaban en cifras totalmente ficticias y no hacían más que provocar miedo y rabia en las aldeas. Todo estaba dispuesto para una guerra contra el pueblo. Las confiscaciones hundieron a las comarcas rurales en la peor hambruna de la que se tenga noticia en toda la historia humana. Tan Shenli se dirigió con brutal franqueza a los máximos dirigentes del sur de China en octubre de 1958. Tenéis que luchar contra los campesinos. Si tenéis reparos en coaccionarlos, es que estáis afectados por algún error ideológico.